Buen día, hoy vamos a meditar 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 13. Este es el capítulo más triste y vergonzoso de la vida de David. Hasta entonces David crecía en éxito y poder. Su reinado se había expandido y estando en la cúspide del poder, cae en pecado de adulterio con Betsabé. Y se desata una cadena de pecados por encubrir el mal que hizo hasta asesinar al fiel Urías, esposo de Betsabé. Uno puede decir, pero ¿cómo puede hacer algo semejante David? El pastor que tanto amaba a Dios, el guerrero que siempre consultaba al Señor, el rey que buscaba adorar a Dios. Y es la misma pregunta que hacemos cuando vemos a grandes hombres de Dios que caen en pornografía y luego en adulterio y destrozan sus familias, iglesias y ministerios. Y la respuesta es que nadie está exento de caer en pecado, porque todos tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y si no luchamos contra ella día a día, vamos a caer como David en tentación de un día para otro. Por tanto, lo que debemos hacer al leer este pasaje no es juzgar o criticar a David, sino examinar cómo y cuándo viene la tentación para no caer en ella. Y el primer versículo es clave para entender por qué David cayó en tentación. Dice el versículo 1, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Acá vemos que David no estaba haciendo lo que debía hacer. Él debía salir a la batalla, pero dice que mandó a sus siervos y a todo Israel, y él permaneció en Jerusalén. La ociosidad fue el puntapié para caer en tentación. David estaba cómodo en su prosperidad, y ahí fue que su interés se desvió a los placeres, y esto es un peligro. Su mirada, que estaba dirigida a Dios, se desvió a los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando todo prospera y la comodidad nos hace desviar nuestra mirada de Dios. Recordemos que la ociosidad es un pecado. Muchos creen que si no hacen nada malo, no están en pecado. Pero Santiago nos dice que a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La mayoría de los cristianos quizás no cometan pecados graves, pero sí cometen el pecado de omisión, el de no hacer el bien que saben que deben hacer. Si David no fue a la guerra, mínimamente debería estar orando a Dios por sus hombres que estaban luchando a muerte por él. Pero él se despreocupó. Dormía tranquilo la siesta y se paseaba en la terraza. Dios y su pueblo no estaban en su mente. Hermanos, si no nos mantenemos en oración y meditación de la palabra, es fácil que caigamos en tentación. Otro error que cometió David fue no huir de la tentación. El pecado de David no fue ver a Betsabé. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la perdió de vista. Los cristianos, hombres especialmente, deben aprender a no dejar que sus ojos o su mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que les pertenece en matrimonio. Todo pecado sexual empieza por lo que permitimos entrar por nuestros ojos.
Y vivimos en un mundo que está plegada de imágenes de inmoralidad sexual por donde mire. El celular, internet, Netflix es una arma poderosa del enemigo para corromper nuestra mente. Y si no nos controlamos lo que ven nuestros ojos, es muy probable que nos dejemos llevar por la imaginación y los deseos de la carne. Por eso debemos huir cuando somos expuestos a imágenes que despiertan deseos indebidos. José fue tentado más seriamente a cometer inmoralidad sexual que David, pero él huyó de la tentación. David ya tenía debilidad por las mujeres. Había tomado varias esposas y quizás se engañaba a sí mismo diciendo que es solo una aventura nada más y que como rey él tenía derecho a satisfacer sus deseos. Un comentarista dijo: David miró a Betsabé y dijo belleza, pero Dios vio esto como feo. Los placeres del pecado nos engañan como la carnada esconde al gancho. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Por no huir de la tentación y ceder al placer sexual momentáneo, David tuvo que enfrentar varias consecuencias. Un embarazo no deseado, el asesinato de un confiable amigo, un bebé muerto, una hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, y un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. Hermanos, recordemos que nosotros no estamos exentos de caer en tentación como David. Así que no demos lugar a la ociosidad y huyamos de la tentación. Ante todo, mantengamos nuestra mirada en Jesús, orando sin cesar y renovando nuestra mente con la palabra. Amén. Que el Señor los bendiga.